Vamos a presentar ahora la cuarta conferencia que se llama Análisis de Datos. Ustedes saben que la ciencia de datos es uno de los elementos claves de la política de este siglo XXI. Y el análisis de los grandes volúmenes de información ya no pasan por la intuición, sino por el rigor científico. Y eso ha significado un cambio de calidad en la gestión de las ciudades, que, según los que entienden de esto, dicen que ese cambio se está dando en forma acelerada y permanente. Y tanto a nivel de resultados como de procedimientos, cuestión que no es menor. En la Intendencia de Montevideo contamos con un área especializada precisamente en esta temática de punta que enfoca su trabajo en el uso aplicado de datos a los problemas de la ciudad. Vamos a conocer en qué trabaja esta área especializada de la mano de, y los voy nombrando y les pido que suban al estrado, la ingeniera en computación Verónica Orellano, directora de la Unidad Análisis de Datos. Leticia de Vera, licenciada en Estadística del Servicio de Gestión Estratégica del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente. Joaquín Ferro, analista en computación de la UDELAR y analista en computación en la Unidad Análisis de Datos. Santiago Bianchi, analista en computación, egresado de UDELAR y actualmente estudiante de Ingeniería. Se desempeña como analista en computación en la Unidad Análisis de Datos. Y Juan Pablo Garela, egresado de Ingeniería Eléctrica de UDELAR, magíster en Ingeniería Eléctrica, consultor en procesamiento de señales, análisis de datos e Internet de las cosas en Ciemsa. Los disfrutamos. Buenos días, muchas gracias por la presencia. Nosotros representamos el equipo de análisis de datos. Análisis de datos pertenece a la Gerencia de Tecnología para Ciudades Inteligentes y al Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente.
A diferencia de otras ponencias, nosotros venimos como un equipo de trabajo. Conmigo comparte la presentación Leticia, que pertenece a la unidad de estadística, también dentro del mismo departamento. Joaquín y Santiago, que también trabajan conmigo en el área de análisis de datos. Y Juan Pablo está con nosotros. Juan Pablo pertenece a la empresa Ciensa. Como explicaron en la ponencia anterior, Ciensa fue la empresa adjudicataria de la licitación que hizo la Intendencia para la implantación de la plataforma de ciudades inteligentes y, por lo tanto, del ecosistema Hadoop. Juan Pablo es nuestro referente de Ciensa en lo que respecta a análisis de datos y en cuanto a desarrollo de aplicaciones, integra el equipo al igual que cualquiera de nosotros. No tengo el... Bueno, ya les contamos quiénes somos, ahora la idea es contarles qué hacemos y cómo trabajamos. Eso es un poco de los temas que vamos a hablar, explicar qué hacemos, cómo trabajamos y mostrar algunos casos de uso. Queremos respetar los tiempos al máximo, a ver si nos la jugamos y nos quedan unos minutos al final por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, a los que nos gusta trabajar en datos, como nosotros que somos bastante apasionados de estos, estamos como en el momento justo y en el lugar ideal. En particular estamos desarrollando aplicaciones para movilidad y estamos entre un cambio de gestión muy grande. En movilidad ya no se toman datos, ya no se toman decisiones, si no hay datos. Y lo que nos está cambiando, digamos, es la modalidad de trabajar, que no es que trabajemos en conjunto con ellos, pero sí interactuamos de tal forma que nos da tiempo a nosotros para poder tener prontas las aplicaciones, para que ellos puedan tener todas las herramientas en el momento que necesitan para tomar las decisiones. Lo mismo para evaluar el impacto de los cambios. En este momento nosotros los podemos ayudar y ver, después que ellos hacen alguna modificación, poder evaluar si la gente está teniendo el comportamiento que ellos esperaban que iban a tener o están optando por otras modalidades de viaje. Podemos decir que en este momento estamos haciendo cosas que ya hacíamos, pero muchísimo más rápido, y también cosas que antes realmente no podíamos hacer. Con las infraestructuras que teníamos, no teníamos la capacidad de tener algoritmos que procesaran todas las posiciones, por ejemplo, que reportan los GPS de los sistemas de ómnibus del sistema de transporte metropolitano, que son aproximadamente 170 millones de posiciones mensuales. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros somos unos grandes recolectores de datos. En general, para garantizar y para poder tener todo el ecosistema que necesitamos para poder desarrollar las aplicaciones. Los datos no están todos en un solo lugar, los tenemos que ir a buscar por varios lugares, ni siquiera los datos que de un mismo tema están en un solo lugar. Los datos nunca vienen como esperamos que vengan, tenemos varios chistes internos al respecto. Y bueno, en realidad lo que nosotros vamos armando, algo así que sería como un rompecabezas, y lo que somos bastante exquisitos, digamos, en que no nos falten fichas. Es como vamos armando un rompecabezas, pero en realidad no sabemos cuántas piezas tiene. Y cuanto más completo esté, más garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Y bueno, en ese sentido somos bastante puntillosos para poder obtener los mejores resultados posibles. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, tenemos un clúster de 6 nodos, que actualmente estamos en un 40% más o menos, y en breve se va a ampliar a 12. De las versiones comerciales que hay de Hadoop, nosotros trabajamos con la versión de Hortonworks. Y bueno, esto representa el flujo, así a grandes rasgos, de las aplicaciones que estamos desarrollando. Entonces la idea que teníamos hoy era, por un lado, y porque es la participación de Leticia, cómo nosotros, que a su vez también, nosotros generamos datos, cómo Leticia, por ejemplo, desde una mirada del área de estadística, les pueden agregar valor, y después el resto, lo que vamos a mostrar, que son las aplicaciones que van a mostrar Joaquín, Santiago y Juan Pablo, fueron las aplicaciones que nos parecieron más representativas que queríamos que conocieran. En particular, los datos con los que trabajó Leticia fueron unos datos que nosotros construimos y que estamos construyendo, que se refieren al comportamiento usual mensual, digamos, de todos los usuarios que utilizan el sistema de transporte. Entonces nosotros estamos construyendo mensualmente cuál es el comportamiento habitual de cada uno. En base a eso se están sacando un montón de estadísticas, que algunas de las aplicaciones ya se pueden ver en el video wall de acá del segundo piso. Y bueno, la idea era esa, mostrar cómo se le puede agregar más valor a nuestros datos y después mostrar las aplicaciones.
Hola, buen día. Leticia. Nada, nosotros, nuestra idea era, en un principio empezamos a trabajar en conjunto porque se nos planteó una pregunta disparadora que fue tratar de caracterizar a los usuarios del sistema de transporte que utilizan la tarjeta STM en el mes según la cantidad de viajes que realizaban y según la cantidad de días que utilizaban la tarjeta. Eso nos motivó a que nos cuestionemos bastante más cosas porque no sabíamos realmente, por ejemplo, qué volumen de viajes hacen los usuarios de las tarjetas, quiénes son los que viajan más las mujeres que los hombres, ya se ha dicho en otras presentaciones acá, pero sí, qué edades tienen, cuál es el tipo de boleto más frecuente. Esto es para tener una idea de qué volumen de datos estamos hablando. Se usan entre 600 y 700.000 tarjetas mensuales. Nosotros nos basamos en un mes, creo que era octubre de 2017, pero después lo vimos en otros también. No tomamos meses particulares, sino como enero, por ejemplo. Esos son, se puede decir que son usuarios, y eso representa en viaje entre 17 y 20 millones de viajes mensuales. Con el tema género, más del 60% son mujeres, y si yo hago un corte por edad, voy a ver que ese porcentaje aumenta después de los 19 años, debido a muchas razones, en otro momento lo vemos. Cuando vemos, por ejemplo, qué edades tienen los que viajan, vemos que hay casi un 30% que tiene, creo que no distinguen las etiquetas, ¿no? No. Casi un 30% tiene entre 19 y 30 años. Después, ¿cuál es el boleto más frecuente? El tipo de boleto, categoría, no sé bien cómo se nombra eso. Básicamente, más del 50%, el boleto más frecuente que utilizan el mes es el de 1 hora. Después lo siguen los estudiantes, que entre ellos tenemos 25-26% más o menos. Acá vale destacar que si una persona tiene varios, por ejemplo, yo puedo tomarme hoy un boleto de 1 hora, después mañana el de 2 horas, después siempre voy a mirar, eso está agregado por tarjeta en el mes, por persona en el mes. ¿Ah? O sea, el que es el más frecuente en el mes es el que está contado acá. Y acá sí tratamos de ver un poco la distribución de los viajes en el mes para tratar de caracterizarlos. Esta, la primera gráfica, lo que me muestra es eso, es la distribución, en realidad es la densidad de la cantidad de viajes en el mes. Y ahí van a ver que tengo un pico bastante grande con los que viajan, los puntos de corte, si bien no se distinguen, acá dice 6, acá dice 20 y acá 40. Estos puntos de corte son arbitrarios y se pueden cambiar. Lo del 40 no había mucho margen porque ya salió hasta en prensa que el usuario frecuente es el que viaja 40 veces o más en el mes. Acá lo que me está diciendo, por ejemplo, que si bien tengo partes más o menos repartidas, 20%, 22%, 24%, 26%, 27%, el que viaja menos de 6 veces en el mes, perdón, si bien es el 20%, un poco más del 20% de los usuarios que tienen tarjeta, eso en volumen de viaje me representa menos de un 3%. Si lo miro del otro lado, ¿quiénes son los que viajan más de 40, que hacen más de 40 viajes en el mes, los usuarios frecuentes que dijo Martínez? Bueno, son el 27% de las tarjetas son usuarios frecuentes que tienen 40 viajes o más, pero eso me representa el 55% de los viajes. Si hago el corte en 20, ya tengo el 85% de los viajes. Sí, ya termino. Bueno, y esto es, si yo miro esos cortes, ¿qué tipo de boleto es el más usado? Cuando tengo los que viajan muy pocos, 6 o menos veces en el mes, vemos que se usa mucho el boleto de 1 hora, pero el boleto de 2 horas aumenta.
El que lo usa poco, lo usa 2 horas. Después también aumentan los jubilados. Algo que es importante, que lo usan mucho, parece que está bueno mostrar, es que si yo sumo las categorías de estudiantes, que son las verdes y celestes allá arriba, tengo más que los que usan boleto 1 hora. Ahí tengo como casi un 50% que son estudiantes. Era tratar de mostrar... Bueno, buen día. Yo voy a hablar sobre la ocupación de paradas en Montevideo. Esta aplicación surgió por una necesidad puntual que era ayudar en la decisión de qué paradas necesitan refugios dentro de Montevideo, ya sea agregar refugios o poner un refugio nuevo. Refugios son techitos en las paradas, ¿no? Antes, una de las herramientas que se utilizaba era el ranking de ascensos era el ranking de paradas ordenado por la cantidad de ascensos diarios en el mes. Y ahora nosotros podemos agregar información a esos datos y logramos modelar la ocupación diaria de cada una de las paradas en base a datos históricos. Acá tenemos 4 ejemplos bastante representativos de la ocupación diaria de cada una de las paradas. Por ejemplo, en la primera, que es en 18 de Ejido, tenemos una curva marcada en la tarde, o sea, la sobreocupación se da en la tarde, entre las 3 y las 7. En una parada en la ruta 8 que tiene sentido hacia el centro, la curva está concentrada alrededor de las 7 de la mañana, o sea que ahí es donde hay más gente en la parada y el resto del día no hay tanta gente. En la tercera, que es una parada en el Palacio Legislativo, tenemos una ocupación bastante constante, si bien tiene picos durante todo el día. Y la última, que me pareció interesante, es en el Punta Carreta Shopping, donde si bien la ocupación tiene una curva en la tarde, está muy marcado a las 10, entre las 10 y 5 y las 10 y 10 de la noche, un pico alto que puede llegar a 90 personas y que claramente está relacionado con el horario de cierre del shopping. Para llegar a todos estos datos, para llegar a modelar la ocupación de las paradas, nosotros tenemos el siguiente volumen de datos, que es 5.000 paradas activas en Montevideo, 27 millones de ventas aproximadamente mensuales, más de 500.000 recorridos de ómnibus, o sea, salidas de ómnibus distintos en el mes, y 170 millones de posiciones de GPS de esos ómnibus. Todos esos son datos que se generan en un mes. Con esos datos, nosotros la pregunta que nos planteamos es ¿cuántas personas hay en cada minuto del día y en cada parada de Montevideo? Entonces, por ejemplo, tomando una cierta parada donde pasan 3 líneas, la A, B y C, tenemos que la línea A se llevó 5 personas a las 10:05, la línea B 7 personas 10:15 y la línea C 6 personas 10 y 11 minutos. La pregunta es, que nos planteamos, ¿cuánta gente había en la parada a las 10:03 de la mañana? Lo que utilizamos fue la pasada anterior de cada una de esas líneas. Entonces, en el caso de la línea A, asumimos como cota superior una llegada de personas a la parada de forma lineal. Entonces, para la línea A tenemos que de las 5 personas que se habían tomado el ómnibus, a las 10:03 había 4 de esas 5. En la línea B había una de las 7 que se tomaron 10:15 y para la línea C había 2 de las 6. Eso nos da como cota superior 7 personas a las 10:03. Lo mismo hicimos como para la cota inferior, pero tomamos una llegada exponencial de gente a la parada. O sea que la gente va llegando más cerca de la pasada del ómnibus a la parada. Haciendo lo mismo que con la lineal, sumamos las personas que había esperando cada uno y nos da una cota inferior de 4 personas. Entonces podemos estimar que a las 10:03 de ese día y en esa parada había 4 personas esperando los ómnibus. Todo este minuto a minuto de las paradas de Montevideo
lo construimos para un año y eso nos genera 2.500 millones de registros. La gran pregunta es, ¿qué hacemos con todos esos números? ¿Cómo los usamos? Por ejemplo, en este caso puntual, para determinar o para ayudar en la decisión de qué paradas precisan refugios y cuáles no. Este fue el primer paso. Hasta acá llegamos para construir el minuto a minuto de las paradas y el modelo de ocupación diario de cada una. Y el siguiente paso fue, como el caso puntual era determinar problemas de sobreocupación en cada parada, construimos 5 dimensiones que afectan directamente a la ocupación y a los problemas de sobreocupación. La primera es el porcentaje de minutos en el día donde hay más de 10 personas, cuando hay más de 10 personas. La segunda es el promedio de ocupación en esos momentos en los que se pasa de 10 personas. La tercera y la cuarta son análogas a la 1 y la 2, pero con el doble de personas. Y la dimensión 5 es el pico máximo de ocupación en ese día para la parada. Se eligió 10 y 20 porque un techo o un refugio está pensado para cubrir a 10 personas. Esto es simplemente la fórmula que, combinando las 5 dimensiones y dándole un peso, que en este caso son los alfas, dándole un peso que lo determina la persona que va a utilizar la herramienta de acuerdo a lo que le importa, a lo que le parece más importante, llegamos a un valor, que en este caso es LS, que está entre 0 y 1, y nos determina o nos indica el grado de ocupación y el nivel de sobreocupación que tiene cada una de las paradas de Montevideo. Y acá está, visto en forma más gráfica, tenemos un mapa de Montevideo con todas las paradas, donde los puntos verdes son paradas con bajos niveles de ocupación, los puntos rojos son paradas con altos niveles de ocupación, y dentro de los rojos, los puntos grandes, que están marcados sobre todo en terminales, en el centro y en avenidas, son paradas con problemas de sobreocupación. Esto nos abre, más allá de este caso puntual, que la aplicación final es esta, el modelo de ocupación diario de cada una de las paradas nos abre un montón de puertas. Por ejemplo, ya se está empezando a usar esto mismo, no solo para ayudar en la decisión de qué paradas precisan refugios, sino una vez que se va a colocar un refugio, determinar las dimensiones del refugio a utilizar. Si es para 10 personas, para 20 o X cantidad. Y finalmente agregar que este mismo procedimiento se puede aplicar a otras áreas que no sean específicamente paradas del STM para futuros proyectos que vayan apareciendo. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a hablar de la aplicación del cumplimiento de los horarios. Y esta aplicación surgió del interés de analizar cómo se comportan los ómnibus y generar una aplicación o una herramienta informativa sobre el cumplimiento de los horarios. La idea es que luego las áreas involucradas, las áreas de transporte y las empresas involucradas, definiendo los parámetros adecuadamente, puedan mejorar el cumplimiento de los usuarios, de los ómnibus, y brindar información más certera a los usuarios. En esta aplicación se monitorean horarios de salida, puntos intermedios y horarios de llegada a las terminales, a los fines de recorrido. Y se manejan tolerancias de adelantos y atrasos parametrizables en las cuales un ómnibus que pasa por cierto punto fuera de esa tolerancia se considera un incumplimiento. Como fuentes de datos tenemos los horarios teóricos, que es la previsión de los recorridos que van a realizar. Son enviados por las empresas y estos son enviados en forma de recorridos y puntos de control con sus horarios correspondientes de pasada. Y luego tenemos los recorridos realizados y las posiciones de GPS asociadas a esos recorridos que según la empresa se envían cada 15 o 30 segundos. En la solución que proponemos consideramos un círculo de cierto radio alrededor del punto, con centro en el punto de control, y analizamos los puntos de las posiciones de GPS de los ómnibus que pasan por dentro de ese círculo para comparar el horario en el que pasaron con el horario teórico. Tomamos consideraciones distintas en los puntos de salida y los puntos de llegada, debido a que a veces los choferes prenden la máquina y esperan un tiempo para salir, entonces en esos casos hay que tratarlos distintos.
Analizando el comportamiento de los ómnibus, creímos conveniente categorizar los recorridos según revisando los recorridos teóricos, viendo que hay recorridos que no se realizaron, los cuales denominamos faltantes, recorridos que sí se realizaron pero que no cumplieron los kilómetros teóricos establecidos, a los cuales denominamos no ofrecidos, recorridos que cumplen los kilómetros y pasan por los puntos de control de inicio y de finalización del recorrido, pero no lo hacen en hora, y finalmente recorridos cumplidos. Y además tenemos recorridos adicionales y sobrantes que están por fuera de los recorridos teóricos. Y con estas consideraciones estamos en condiciones de procesar todos los datos y generar visualizaciones informativas. Se generó una visualización en Qlik, en la cual una de las visualizaciones es las cantidades y porcentajes de cada una de estas categorías. Otra visualización en la cual se permite el análisis del cumplimiento de horarios por empresa y mirarlo por línea y por punto de control dentro de cada recorrido de cada línea. También generamos una visualización que muestra el acumulado de incumplimientos en todos los puntos de control de Montevideo para todas las líneas que pasan por cada uno de esos puntos de control. Y finalmente, un análisis de los recorridos faltantes, es decir, los recorridos que no fueron realizados. Bueno, esa es la aplicación de control de horarios. Ahora le voy a hablar de la aplicación de la velocidad del sistema de transporte público en las principales vías de Montevideo, las cuales denominamos corredores. Antes había una manera de analizar estas velocidades en las principales vías y era utilizando una aplicación como la que estoy mostrando, en la cual se seleccionaban corredores y paradas pertenecientes a esos corredores, se filtraba por un rango de fechas y se elegían determinadas líneas y la aplicación les brindaba una planilla Excel con los horarios de pasada por cada una de las paradas seleccionadas de los recorridos que entraban en esas condiciones. Esta aplicación les tardaba demasiado tiempo en procesarse, por lo cual ellos elegían 5 días hábiles representativos del mes, los cuales... ¿Se pasó? Le doy para adelante a esa... Bueno, para procesar los 17 corredores, los 5 días hábiles, les tomaba alrededor de 3 o 4 días, además de procesar sobre las planillas los cálculos de velocidades. Y con el nuevo desarrollo se logró procesar el periodo entero de un mes para los mismos 17 corredores en un tiempo de 15 minutos. Y además se le agregó un procesamiento encima de esos corredores, permitiendo para cualquier pareja de paradas perteneciente a esos corredores calcular la velocidad promedio para todas las líneas que pasaron entre esas dos paradas, lo cual lleva aproximadamente 50 y 60 minutos de procesamiento, pero permite generar una visualización de este estilo, en la cual en esta visualización se permite elegir el corredor que queremos analizar, nos filtra las paradas. Podemos elegir paradas dentro de esos corredores, de origen y de destino. ¿Empezó de vuelta? Ahí está seleccionando una parada de origen, luego va a seleccionar una parada de destino para comparar las velocidades promedio entre esas. Y brinda la velocidad promedio, tiempo promedio, velocidad máxima y mínima y una planilla exportable a Excel con todos los datos de los recorridos que pasaron entre esas dos paradas y las velocidades promedio calculadas. Esto se puede hacer en pocos segundos, comparándolo con la otra forma de hacerlo, que demoraba prácticamente 3-4 días, es un avance. Bueno, ahora lo dejo en manos de Juan Pablo. Bueno, buenos días. Si me dan unos minutos y luego se larga el almuerzo, que se está haciendo desear. ¿Falta? No, mi nombre es Juan Pablo. Como comentaba Verónica, con CIEMSA hemos trabajado con el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Ciudad de Montevideo, implementando la plataforma Internet de las Cosas y de Big Data, y además participando en la confección de múltiples casos de uso aplicados a movilidad y al transporte público, comenzando con el análisis en sus inicios de las ventas con tarjeta y sin tarjeta por parada de los buses, luego pasando a medir
a tratar de medir objetivamente el pulso de la ciudad en base a los puntos de GPS emitidos por los buses, más o menos cada 15 segundos. Y además tratando de generar indicadores, por ejemplo, de congestión basado en la velocidad de los buses. Muy bien, pero hoy voy a hacer foco en la generación de la matriz origen-destino para el sistema de transporte metropolitano, el cual es un proyecto que ya está avanzado, aún en curso, y estamos mejorándolo día a día. La matriz origen-destino es un insumo necesario cuando se habla de planificación de transporte público. Por ejemplo, si es posible identificar las principales zonas de ascenso y descensos, los horarios de los ómnibus se pueden reforzar, incluso para agregar nuevas rutas más cortas y más eficientes para un área determinada. Además, esta información nos permite inferir el perfil de carga, es decir, la ocupación de los ómnibus, en todo instante, para todos los ómnibus, en cualquier lugar, que actualmente es un proyecto en curso. Muy bien. El problema es que si bien los ascensos son registrados por el sistema, no así son los descensos. No sabemos dónde se bajan las personas. Sí sabemos dónde se suben. Y por la dimensión de los datos que estamos manejando, es un problema realmente complicado. Para ilustrar la dimensión, yo creo que no hay mejor forma de verlo que una manera visual. Aquí, a primera vista, esta imagen puede parecer un mapa de la ciudad de Montevideo, pero no lo es. Es el resultado de la acumulación de datos crudos de GPS de todos los ómnibus de Montevideo en el correr de un mes. Estos son los datos del año pasado. Estamos hablando de 180 millones de puntos. Y contabilizando la cantidad de pasajeros, se obtienen más o menos en el entorno de los 30 millones de pasajeros por mes. Lo cual es un problema mayúsculo. Y por eso, y para resolverlo, tenemos la plataforma de Big Data. Estudiando los patrones de movilidad de las tarjetas, comenzamos aplicando un algoritmo básico, que es muy sencillo. Por ejemplo, imaginemos que María, ingeniera, especialista en analítica de Big Data, sale de su trabajo, toma la línea A y se va hacia su casa, siguiendo las flechas rojas. Luego, al otro día, se levanta, va hacia su trabajo, ascendiendo en la parada celeste, siguiendo las flechas violetas. El algoritmo, como conocemos las subidas, los ascensos, lo que toma es una región de interés cerca del ascenso, cuando ella sale y va hacia trabajar, y trata de encontrar la parada asociada al recorrido anterior que caiga sobre esa región de interés. Si se encuentran muchas paradas, toma la más cercana. Y es así como el algoritmo infiere la bajada, cuando María salió del trabajo. Ahora bien, tenemos la componente lógica. ¿Cómo resolvemos esto computacionalmente? Como explicaba Verónica, el diagrama de flujo de esta aplicación, así como el resto de las aplicaciones que mostraron mis compañeros, se basa en primera instancia adquiriendo datos de base de datos relacionales tradicionales por medio de la herramienta Scoop y transferir estos datos al sistema de archivos distribuidos de Hadoop. Luego que nosotros tenemos estos datos, se aplica el algoritmo de inferir descensos y para ello se utiliza el componente Apache Pig y funciones definidas por el usuario implementadas en Python. Luego que obtenemos los resultados e inferimos la mayor cantidad de descensos posibles, estos resultados se pasan a un componente Hive, se exportan a este componente para su posterior consulta y visualización por medio de la herramienta de Business Intelligence que usamos, que se denomina ClickSense. Y ahora voy a dejarlos con una presentación, es un video de la aplicación, para ilustrarles cómo funciona esta aplicación. Vamos a ver, ahí está. Esta es una visualización de la aplicación donde se puede ver
la discriminación por empresa, el mapa de calor, que toma los ascensos. El universo de datos que estoy manejando aquí son 18 millones de pasajeros, de un total de 30 millones de pasajeros para mayo de este año. ¿Por qué estoy utilizando un universo reducido? Porque son aquellos pasajeros para los cuales les pude inferir directamente el descenso por medio del algoritmo que les acabo de comentar. Estos pasajeros representan un 72,5% del total de ventas con tarjeta y un 60% del total de pasajeros en general, contemplando aquellos que utilizan la tarjeta y aquellos que no utilizan la tarjeta. Además, podemos visualizar las subidas por barrios, las bajadas por barrios, por calles, por las variantes, por las líneas más utilizadas y las variantes más utilizadas. Por ejemplo, aquí se quita el heatmap y se activa la visualización por barrios, donde se pueden ver, en este caso, en rojo se representan las bajadas por barrio. Y si lo queremos discriminar por paradas, activamos la capa de visualización de paradas y obtenemos los círculos concéntricos de cada una de las paradas. Su radio es proporcional a la cantidad de ascensos que hubieron en esas paradas. Por ejemplo, si a nosotros nos interesa conocer hacia dónde fueron las personas en determinada selección, realizando una selección, también los podemos hacer. ¿Me podrías adelantar el video un poquito? Ahí está. Si seleccionamos, por ejemplo, esta región sur y queremos conocer a dónde fueron esas personas, también lo podemos hacer. Podemos saber qué líneas utilizaron y qué variantes. Por otro lado, si queremos conocer qué cantidad de personas se subieron el 8 de octubre y estas personas, cuántas se bajaron en 18 de julio, también lo podemos hacer. Y además podemos conocer la empresa de transporte que utilizaron y las líneas que utilizaron, discriminadas por porcentajes, además de sus variantes. Por otro lado, nos interesaría conocer la actividad entre semana, de lunes a viernes. Y cuántas de estas personas lo hizo en determinado rango horario, por ejemplo, de las 6 hasta las 9 de la noche. Y estos filtros también se pueden utilizar. Y eso es todo lo que tenía para mostrarles por hoy. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les pido un fuerte... ¿Seguís, Juan Pablo? Preguntas. No tenemos forma, me parece, de las preguntas monitorearlas. O sea, que tengan audio, ¿o sí? Por los tiempos, para que no se nos acerque al almuerzo, vamos a hacer una ronda de 3 preguntas, ¿sí? ¿Alguien se anima? Esta cosa que tienen los ingenieros no les vamos a decir que no, de cambiarte los planes a los periodistas. Pero ¿quién les va a discutir? A ver quién se anima con una pregunta. ¿Alguien? Yo voy a hacer una mientras la gente se anima. Perdón. Estos datos son un montón, es el sueño de cualquier periodista contar con esta cantidad de datos. ¿Cuál es el proceso luego? Esos datos serán para algo, ¿no? Digo, supongo las políticas sociales, los planes de gobierno. ¿Qué se hace con esta cantidad de datos? Es para Verónica, obvio. Bueno, mira, lo que nosotros hacemos es desarrollar aplicaciones para que los expertos de cada tema las puedan utilizar para que puedan ser una herramienta más para la toma de decisiones. Lo que nosotros tenemos la capacidad de hacer ahora es cruzar datos, digamos. Por ejemplo, Leticia estaba acá y me decía, nosotros tenemos una encuesta de hogares que ya hicimos, la podemos mezclar con la de origen destino de ustedes. Sí, claro, la podemos mezclar. Entonces, lo que tenemos ahora es una herramienta súper poderosa, la capacidad de procesar todos esos datos, que obviamente, nomás dentro de la intendencia ya son muchísimos. Y bueno, estamos como haciendo camino al andar. Nosotros recién tenemos 1 año de trabajo o menos. Pero bueno, la idea, estábamos como en el debíamos muchas aplicaciones a la gente de movilidad sobre todo, y ahora estamos cumpliendo con todos esos debes que teníamos, y bueno, la idea es seguir haciendo cosas cada vez más interesantes. Ningún
un debe, un orgullo para todos los que somos funcionarios municipales, que cuando me presenté no se los dije, pero soy funcionaria de esta casa de hace 17 años y es realmente digno de orgullo esto que parecía mentira, parece ciencia ficción hace 10 años y hoy por hoy es una realidad. Muchísimas gracias, esperamos que les haya gustado. Un aplauso gigante.